Bienvenidos a una nueva clase. El objetivo de esta nueva videoclase es, a partir del concepto que ya vimos de naturaleza de la energía eléctrica, o sea, de dónde surge el fenómeno eléctrico, poder terminar de transitar cierto camino para poder ver cómo eso se ve reflejado en lo que a nosotros más nos va a interesar en nuestra materia a analizar, que es el comportamiento eléctrico de lo que vamos a denominar circuito eléctrico. Bien. Vamos entonces a pensar un poquito acerca de lo que vimos. En función de esto sabemos que un cuerpo puede tener un desbalance eléctrico, que eso se debe a que muchos de sus átomos han perdido o han ganado electrones, quedando con un desbalance entre la cantidad de electrones y de protones. Y sabemos que eso hace que esa energía eléctrica contenida en el interior del átomo y equilibrada cuando tiene un balance de electrones y protones igualitario, se empieza a manifestar de una manera masiva entre cuerpos diferentes. Entonces, ¿cómo se consigue ese desbalance en un cuerpo? Bueno, hay distintas formas de poder desbalancear eléctricamente a un cuerpo. Una es frotando, friccionando la superficie de un cuerpo con la de otro cuerpo. Por ejemplo, moviendo a estos cuerpos para un lado y para otro, a uno con respecto del otro, haciendo que haya cierta superficie de fricción entre los dos acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso lo que va a terminar ocurriendo es que en esa fricción uno de los cuerpos le va a arrancar electrones a los átomos del otro cuerpo, haciendo que, por lo tanto, ese otro cuerpo quede con carga eléctrica positiva, o sea, con falta de electrones. Y esos electrones que de alguna manera arrancó, terminan quedando orbitando en átomos del segundo cuerpo. Por lo tanto, el segundo cuerpo va a tener sobra de electrones respecto de la cantidad de protones que forman a todos sus átomos. Entonces, una vez que ocurre esto, nos vamos a encontrar que ambos cuerpos terminaron con una determinada cantidad de desequilibrio eléctrico, o sea, de carga de energía eléctrica. ¿Por qué? Y porque ahora ambos tienen uno electrones que le sobran, el otro electrones que le faltan. Por lo tanto, uno quedó con una carga positiva de energía eléctrica que la podemos medir y que va a ser equivalente a la cantidad de electrones que le faltan. Y el otro va a terminar quedando con una determinada cantidad de carga de energía eléctrica negativa que va a ser igual a la cantidad de electrones que le sobran. Una forma de medir esta carga de energía eléctrica es, como bien decía, midiendo qué cantidad de electrones le sobran o le faltan. A esa carga eléctrica la vamos a poder medir en una unidad de medida que se denomina Coulomb. Un poco hablamos de esto en la videoclase anterior y vimos que un Coulomb equivale a 6,28 por 10 a la 18 electrones. O sea, un Coulomb, una carga, un cuerpo con una carga eléctrica positiva, supongamos si yo digo que tiene una carga eléctrica igual a más un Coulomb, porque le están faltando electrones, esto quiere decir entonces que le faltan esta cantidad de electrones. Le faltan 6,28 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Recuerden que esto es notación científica y esto que tengo acá lo tengo que ver como un 6, una coma que desaparece, que la corro para atrás 18 lugares. Vamos a bajar un poquito, que se me está quedando corto el pizarrón electrónico.
Vamos a poner un poquito más claro todo esto. Entonces, esto que tenemos acá sería equivalente a decir que tengo 6, 2, 8, la coma estaba en este lugar, pero se va a correr para atrás este valor que está acá, o sea, 18 lugares. ¿Cómo se va a completar todo lo que viene por acá? Con ceros. ¿Sí? O sea, que entre este punto y este punto tengo 18 posiciones. La coma quedaría recién ahí. Esta es la cantidad de electrones que le faltarían a un cuerpo cuya carga eléctrica o cantidad de carga eléctrica se dice que es de 1 coulomb. De la misma manera, supongamos que a este cuerpo yo digo que le sobran, que tiene una carga Q igual a menos 2 coulombs. Entonces esto quiere decir que vamos a tener 2 veces 6,28 por 10 a la 18 electrones que sobran, ¿sí? O sea, sobran esta cantidad de electrones respecto de protones. Sobran esta cantidad respecto de la cantidad de protones. Esta cantidad de electrones respecto de la cantidad de protones. ¿Está? Bien. ¿Qué va a pasar en este tipo de situaciones? Y va a pasar lo que medianamente veníamos hablando. O sea, si yo tengo cuerpos con cargas eléctricas diferentes, ¿sí? Uno, supongamos, con carga positiva y otro con carga negativa, entonces cada uno de estos cuerpos va a tener, por lo que venimos diciendo, una determinada cantidad de carga. Este va a tener una determinada cantidad de carga Q sub 1 y este una determinada cantidad de carga Q sub 2. La carga de este es positiva. La carga de este es negativa. Por lo tanto, entre ambos aparecen fuerzas de atracción. Dijimos que entonces el cuerpo con carga positiva le va a generar al cuerpo con carga negativa una fuerza que lo va a empujar hacia él. Perdón, vamos a hacer una cosa. Aprovechamos la herramienta tecnológica, le va a generar una fuerza hacia él. ¿Sí? De la misma manera que el otro cuerpo, el que tiene carga negativa, le genera a este cuerpo con carga positiva una fuerza también hacia él. ¿Cómo eran estas dos fuerzas? Estas dos fuerzas van a ser de la misma longitud, o sea, la misma intensidad. Vamos a usar otro color para poder referenciar todo esto y que quede claro. Ambas fuerzas van a ser de la misma intensidad. Vectorialmente quiere decir que esto que tengo acá, esto que es la intensidad de esta fuerza, va a ser igual a la intensidad de esta fuerza. Gráficamente las dos van a estar representadas por la longitud de sus vectores.
esta es la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 y esta es la que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Entonces, lo que vamos a notar es que la intensidad de la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es exactamente igual a la intensidad que la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. ¿Sí? Les ponemos estas flechitas arriba porque de alguna manera estamos hablando de algo que se llaman magnitudes vectoriales. Lo otro que sabemos, de acuerdo a lo que dijimos, es que estas fuerzas como tales tienen que tener un punto de aplicación. Bueno, obviamente el punto de aplicación que se puede considerar para estas fuerzas es el que se denomina centro de gravedad. ¿Sí? Hay un punto en el cual se puede considerar a toda la masa del cuerpo aplicada y que se denomina centro de gravedad en cada cuerpo. O sea, esta fuerza se puede considerar aplicada ahí y esta aplicada ahí. Lo otro que también sabemos es que estas dos fuerzas son colineales, o sea, actúan sobre una misma recta dirección. ¿Sí? Lo pongo un poquito corridita como para que se vea, pero esto que está acá sería la recta dirección sobre la cual actúan estas dos fuerzas. ¿Sí? Dirección. Esto que pusimos acá sería la intensidad. Que es la que representamos como entre barras de módulo. ¿Sí? Intensidad de la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 e intensidad de la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Bien, entonces, estas dos fuerzas están aplicadas en esos puntos de aplicación. ¿Sí? Entre S y en S. Los puntos de aplicación entonces son los centros de gravedad. Las dos son colineales, o sea, actúan sobre una misma recta dirección y son de sentidos diferentes. Estos terminales de estos vectores orientados, de estos segmentos orientados que se llaman vectores, sí marcan lo que se llama el sentido de las fuerzas. ¿Está bien? Entonces, lo que nos vamos a encontrar, que estas fuerzas, que son magnitudes vectoriales como ustedes ya habrán visto en física, se representan con 4 valores. Un valor que se denomina perdón las desprolijidades, pero estoy acostumbrándome a las herramientas de las que dispongo, un valor que se denomina intensidad, lo tenemos por acá, ¿sí? Que está representado por la magnitud, o sea, estas fuerzas empujan a cada uno de los cuerpos con 2 newton, 3 newton, lo que sea, donde vemos que este par de fuerzas tiene la misma intensidad. Una recta dirección, que es sobre la cual actúan las fuerzas, que es la misma para ambas fuerzas. Después tienen un punto de aplicación, que en este caso podrían ser considerados los centros de gravedad de cada uno de los cuerpos. Y por último, un sentido, o sea, sobre esta recta dirección que marcamos acá, tienen que una empuja para un lado y la otra para el otro. Siempre vamos a ver que los sentidos de los pares de fuerza eléctricos que se generan entre cuerpos son sentidos opuestos. En este caso, ambos empujan en forma de atractiva, o sea, como fuerzas de atracción al otro cuerpo hacia sí, y en el caso que hubiesen sido cuerpos del mismo tipo de fuerza, se hubiesen aparecido dos fuerzas repulsivas que también hubiesen sido consideradas una respecto de la otra en sentidos contrarios, pero también hubiesen tenido su intensidad que hubiese sido igual, la de una que la de la otra, su dirección y sus puntos de aplicación. Ahora bien, las intensidades dijimos que ambos cuerpos empujan al otro con la misma intensidad. Ahora, acá, por lo menos desde el punto de vista gráfico, yo estoy representando a un cuerpo que tiene una cantidad de carga positiva
que en términos absolutos es evidentemente mayor si está representada por la cantidad de signos más y signos menos, es evidentemente menor que la cantidad de carga negativa que tiene el otro cuerpo. Bueno, desmistifiquemos algunas cosas. No quiere decir que este cuerpo, por tener menor cantidad de carga concentrada, va a empujar a este cuerpo con menor fuerza de atracción que la que este cuerpo, por tener más carga concentrada, va a ejercer sobre este otro. No, las fuerzas con las que se empujan mutuamente son de la misma intensidad. Vamos a ver cómo son esas fuerzas eléctricas. Vamos a cambiar el color porque el celeste me parece que está medio molestando para poder observar bien de lo que estamos hablando. Las intensidades de esas fuerzas, ¿sí? La intensidad de la fuerza que el cuerpo 1 le ejerce al cuerpo 2, que dijimos que va a ser igual a la intensidad con la que el cuerpo 2 empuja al cuerpo 1, esas dos intensidades van a ser, miren, la formulita, la pongo por acá, se llama fórmula de la ley de Coulomb. Dice que hay una constante K por la cantidad de carga concentrada en el cuerpo 1, por la cantidad de carga concentrada en el cuerpo 2, sobre el cuadrado de una distancia que ahora vamos a ver cuál es. ¿Sí? Esta es la fórmula general de fuerza eléctrica de lo que se denomina ley de Coulomb. Esto que está acá es una constante. Así que lo que yo voy a hacer, como esto es constante, o sea, esto es un valor fijo, es un valor que no viene al caso y no lo quiero meter para no marear, pero es un valor que vale siempre lo mismo. Si es 2, vale siempre 2, si es 5, vale siempre 5, ¿sí? En este caso es un numerito que en realidad va a depender de qué es lo que hay acá en el medio, ¿sí? Varía según el medio. O sea, esta fuerza, de alguna manera, va a hacer que sea mayor o menor el medio, o sea, lo que hay en el medio entre los dos cuerpos, ¿sí? Ese medio, si es aire, si es madera, si es cartón, si es vacío, si es un aceite, ese medio va a hacer que esta acá tome un valor que es siempre el mismo, pero distinto de acuerdo al medio. Y de alguna manera, los medios que tengan valores de K más elevados, quiere decir que la fuerza eléctrica se va a poder manifestar con más intensidad. Los que tengan valores de K más pequeños, quiere decir que ese medio hace que la fuerza eléctrica se manifieste con menor intensidad. Pero para sacarnos el problema del medio, de encima, valga la redundancia, vamos a poner así. Vamos a poner esto que significa, en lugar de un igual, significa proporcional. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar el problema de esta K del medio y quedarnos con el análisis de qué pasa con esto otro. O sea, va a ser proporcional esto a la cantidad de carga del cuerpo 1 por la cantidad de carga del cuerpo 2 sobre una distancia al cuadrado que, insisto, ahora vamos a ver cuál es. ¿Qué es lo que esta fórmula me está expresando? Que la fuerza, la intensidad con la cual se empujan estos cuerpos mutuamente, en este caso en forma de atracción, porque son de carga diferente, es proporcional a la cantidad de carga acumulada entre los dos cuerpos. O sea, porque si esto que está acá arriba aumenta, este numerador aumenta, el valor de esta intensidad va a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta la cantidad de carga del cuerpo 1, la fuerza con la que se van a empujar mutuamente va a aumentar. Si aumenta la cantidad de carga del cuerpo 2, también. ¿Sí? O sea, es como que de alguna manera las cantidades de carga, la cantidad de desbalance eléctrico que tiene cada cuerpo, suma en cuanto a qué tan grande va a ser la fuerza eléctrica. Y esta distancia que está acá abajo al cuadrado es no más ni menos que la distancia que va a separar a ambos cuerpos. Esa es la distancia que está ahí. Por lo tanto, la intensidad de la fuerza con la cual se van a empujar mutuamente estos cuerpos depende de manera directa de la cantidad de desbalance eléctrico, o sea, de electrones que le sobren o le falten a estos dos cuerpos. Y depende de manera indirecta, inversa más que indirecta, depende de manera inversa, con el cuadrado de la distancia que los separa. O sea, a mayor distancia, básicamente, menor fuerza de empuje entre sí. A menor distancia, mayor fuerza de empuje entre sí.
Ahí está. Esto es lo que me interesa por ahora, que vayamos entendiendo del fenómeno eléctrico. Ahora, a nosotros lo que nos va a interesar investigar o estudiar en teoría de circuitos no es la interacción entre cuerpos masivos que nosotros podemos llegar a observar, poder detectar que un cuerpo empuja al otro por fuerzas eléctricas generadas, sino que este tipo de fenómeno, de alguna manera, hay una utilización que se hace del mismo que es ¿para qué? Es para que estos estados de desbalance, de me sobran electrones en algún lugar y me faltan electrones en otro, esos estados de desbalance se aprovechen para poder mover a esos estados de desbalances de un lado hacia otro. Entonces, por ejemplo, vamos a un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo cualquiera, lo dibujo por acá, imaginemos una especie de cuerpo cilíndrico, ¿sí? ¿Está bien? Dibujo por acá un cuerpo de forma medio cilíndrica. Imaginemos que a este cuerpo yo lo someto por este extremo, le coloco otro cuerpo, ¿sí? Acá, que tiene una determinada cantidad de carga eléctrica positiva. Y le coloco por el otro extremo, vamos a hacer una cosa, esperen, porque si no, los colores pueden llegar a confundir. Pedagógicamente no es lo mejor usar el mismo color en una interpretación que en otra. Vamos a poner este de negro, pero vamos a hacer una cosa. Disculpen las desprolijidades, insisto, no soy un experto en el uso de estas herramientas. Estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el gráfico de nuevo con los colores que ayuden en lo pedagógico para entender de qué estamos hablando. Bien, ahora sí. Entonces, tenemos un cuerpo. Vamos a dibujarlo de nuevo acá. Vamos a suponerlo de forma cilíndrica. Tenemos un cuerpo al que vamos a someter en uno de sus extremos al contacto con otro cuerpo ¿sí? Esto acá está en contacto. Al contacto con otro cuerpo que tiene una determinada cantidad de carga eléctrica positiva, o sea, le faltan electrones. Y en el otro extremo vamos a ponerle un cuerpo con una determinada cantidad de carga eléctrica negativa, o sea, al que le sobran electrones, ¿sí? Acá está en contacto. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Este cuerpo está neutro, ¿sí? Pero está formado por átomos, y esos átomos tienen electrones y tienen protones. Por lo tanto, los electrones de los átomos que forman a este cuerpo, ¿sí? Los electrones de los átomos que forman a este cuerpo, se van a ver atraídos por este cuerpo que está acá y repelidos por este cuerpo que está acá. O sea que habría una sumatoria de fuerzas sobre ellos donde a esos electrones, a esos cuerpos subatómicos con carga eléctrica negativa, les aparece una fuerza eléctrica que los empuja hacia allá. A su vez, a los protones que forman los núcleos de los átomos de este cuerpo neutro, ¿sí? Va a aparecer una fuerza resultante que los va a empujar por allá. Una fuerza de repulsión por parte de este cuerpo y una fuerza de atracción por parte de este cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo acá? Todo depende de cómo es la estructura molecular de este cuerpo. O sea, bárbaro, este cuerpo
está formado por muchos átomos que tienen muchos protones y muchos electrones, pero que están de alguna manera vinculados entre sí y que de alguna manera esa vinculación hace que estos electrones, sobre todo, estén más atrapados en la estructura de este material o menos. Por eso vamos a ver que hay materiales que se llaman aislantes, y hay materiales que se llaman conductores. Aquellos que se llaman aislantes son los materiales que forman cuerpos en los cuales los electrones están muy ligados a la estructura del material. Por lo tanto, al estar muy ligados hay fuerzas propias dentro de las moléculas del material que tienen a esos electrones con mucha fuerza atados, entre comillas, a la estructura del material. Por lo tanto, yo para poder hacer que esos electrones se muevan por el material, voy a necesitar aplicarles una fuerza mayor que la que los mantiene ligados al material. Bueno, los materiales aislantes, ¿sí? O más aislantes, porque en realidad no existen materiales aislantes puros, ideales, o materiales conductores ideales. Todos los materiales conducen, entre comillas, o sea, permiten que de alguna manera se mueva la energía eléctrica en su interior. Los materiales que son más aislantes, ¿sí? Más aislantes o más conductores pueden ser los materiales, ninguno es totalmente aislante y totalmente conductor. Los materiales más aislantes tienen muy atados los electrones a su estructura. ¿Por qué hablo de los electrones? Porque dijimos que los fenómenos eléctricos, recuerden, tratan de la manipulación de electrones. Por lo tanto, si yo quiero movilizar carga eléctrica, quiero movilizar estados de carga eléctrica a través de este cuerpo, lo que voy a movilizar son electrones, no voy a movilizar a los protones. ¿Por qué? Primero porque para movilizar protones, una de dos, o tengo que hacer que los protones salgan de los núcleos de los átomos, y ahí tengo la energía nuclear que los tiene súper agarrados y es imposible, o por lo tanto tengo que hacer que los núcleos de los átomos se muevan enteros. Los núcleos de los átomos son la parte más pesada del átomo, por lo tanto, la misma fuerza que al núcleo de un átomo prácticamente no lo mueve, a un electrón lo hace volar directamente, por un tema de diferencia de masa. Por eso, cuando yo hablo de movilizar cargas eléctricas a través de un material, lo que voy a movilizar en realidad, lo que voy a hacer que se muevan, son los electrones. Voy a tratar de arrancar los electrones y hacer que fluyan para un lado o para el otro. Bien, eso como aclaración. Volviendo, entonces, los materiales más aislantes tienen a sus electrones muy aferrados, los materiales más conductores tienen a sus electrones más sueltos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un material más aislante voy a necesitar generar más intensidad de fuerza eléctrica sobre los electrones para moverlos, y en un material más conductor voy a necesitar mucha menos intensidad de fuerza eléctrica para poder mover a sus electrones. En un material más aislante, si aplico quizás más fuerza eléctrica, puedo llegar a generar un movimiento de electrones a través de él de igual intensidad que en un material más conductor al que le aplico menos fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, todos los materiales son conductores, pero hay algunos que son más conductores y otros menos conductores. Obviamente ustedes ya lo sabrán, pero no está de más decirlo, los más conductores son sobre todo los metales, en caso de cuerpos rígidos o sólidos, y los gases ionizados. Gases ionizados son aquellos que tienen iones. Un ion es un átomo con desbalance eléctrico, o sea, un átomo al que le sobran o le faltan electrones. Lo que pasa es que en los gases se va así a mover todo el átomo completo porque no están en una estructura rígida sólidamente unidos. En un estado intermedio entre sólido y gaseoso tenemos los líquidos, donde también puedo tener iones disueltos, como es el caso, por ejemplo, de una sal de mesa común disuelta en agua, donde si yo genero esta diferencia de carga eléctrica entre dos puntos de la masa de agua, también voy a tener átomos a los que les sobran electrones que se van a ver afectados
por esta fuerza, y átomos a los que les faltan electrones que se ven afectados por esta fuerza, y ahí sí voy a tener un movimiento de carga positiva hacia un lado y un movimiento de carga negativa hacia el otro, en el caso de los líquidos y de los gases. En el caso de los sólidos, sobre todo sólidos metálicos, lo que sí voy a conseguir mover fácilmente son los electrones, pero no la estructura rígida en la que están atados los protones dentro de los núcleos. Los aislantes, los más aislantes, digamos, los que tienden a ser más aislantes son los materiales plásticos, ¿sí? Gomas, la madera seca, porque la madera húmeda tiene agua, y en el agua, si hay sales disueltas, se pueden mover los iones, y las maderas, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, nada, hay toda una escala de materiales más aislantes y menos aislantes, o más conductores y menos conductores. A unos hace falta aplicar más fuerzas para generar un mismo movimiento eléctrico en su interior, y a otros menos. ¿Está? Bien, dicho un poco este fenómeno general, vamos a meternos un poco más en específico para ir entendiendo cierto tema de las variables eléctricas fundamentales que vamos a ver se vinculan a través de una ley que ustedes ya habrán escuchado más de una vez, que se llama ley de Ohm. Bien, entonces, tengo por acá un cuerpo suficientemente conductor, vamos a decir, ¿sí? Imaginemos, qué sé yo, un metal, ¿está? Que sea suficientemente conductor quiere decir que tiene a sus electrones suficientemente sueltos como para que se muevan con fuerzas eléctricas suficientemente chicas, o bastante chicas, bastante débiles. Supongamos que es un metal. En un metal lo que suele ocurrir es que un átomo un electrón de cada átomo se suele ya solito liberar y va a parar a orbitar a los átomos que forman la superficie del material metálico. Por eso, en la superficie del material metálico hay como una especie de mar de electrones, ¿sí? Que saltan continuamente de un átomo de la superficie al otro. Y todo el interior del material suele estar formado por átomos con estado de carga positivo, puesto que han perdido electrones que fueron a parar a los átomos de la superficie, ¿sí? Esos átomos de la superficie, como dijimos, están muy sueltos, porque entre ellos hay fuerzas de repulsión que continuamente los están moviendo a saltar de manera medio anárquica de un átomo de la superficie al otro átomo de la superficie. Ese es el estado natural de un cuerpo metálico, de un cuerpo que es buen conductor eléctrico, ¿sí? O sea que permite, fíjense, ya una movilidad de electrones natural sobre su superficie sin que nada externo lo provoque, ¿sí? Ahora, estos electrones de la superficie están saltando uno para acá, el otro para allá, el otro para acá, el otro para acá. Pero si yo agarro el cuerpo entero, el balance entre electrones y protones me da 0, me da igual. Por lo tanto, es un cuerpo neutro, ¿sí? Ahora, a este cuerpo neutro es al que yo acá lo voy a exponer a un cuerpo con una determinada cantidad de carga eléctrica positiva, y del otro extremo a un cuerpo con una determinada cantidad de carga eléctrica negativa. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Va a pasar lo que dijimos. Existe sobre todo lo que es carga eléctrica negativa una fuerza resultante que empuja para allá. Y sobre todo lo que es carga eléctrica positiva, una fuerza resultante que empuja para allá. Dijimos, esta fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas positivas, por tratarse de un cuerpo rígido, de un cuerpo sólido, más que rígido, no es suficiente como para mover ni a estos núcleos de átomos, ni mucho menos a los protones que hay adentro de ellos, ¿sí? Pero sí es suficiente como para hacer
esta otra fuerza que estos electrones se muevan. Entonces, el fenómeno dinámico que voy a tratar de explicar y que se da, que es el de la conducción eléctrica, es el siguiente. Estos electrones que están acá están ahora, que estaban saltando cada uno para un lado y para otro anárquicamente, ahora todos tienen una fuerza aplicada que los empuja para el mismo lado, para el mismo sentido. Entonces, en lugar de saltar para cualquier lado, esta fuerza va a hacer que salten todos en el sentido que la fuerza empuja. O sea, todos van a empezar a saltar hacia acá. O sea, voy a tener un caudal de cargas eléctricas negativas que se empiezan a movilizar todas en una misma dirección y sentido, hacia allá. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que tengo moviéndose hacia allá va a ser una determinada cantidad de Coulomb por segundo de caudal eléctrico o de intensidad de corriente eléctrica, vamos a ponerla acá, negativa, que se mueve en este sentido de dirección. A esto, al Coulomb sobre segundo, es a lo que se denomina como unidad de medida ampere. Y es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, acá de a poquito nos vamos metiendo con algunas cosas de las que ya hablamos, pero ya más sobre una situación puntual y particular. ¿Sí? Este caudal de electrones que se mueve para allá equivale a una determinada cantidad, dada la situación física, de Coulomb de carga, de Coulomb de electrones por segundo en movimiento. Bien, a eso es a lo que se llama ampere entonces. ¿Sí? Yo la podría llegar a mover y voy a poder darme cuenta de qué tantos electrones por segundo se mueven. Vamos, lo que sí, a tratar de ver, voy a poner la lupa, ¿sí? Voy a poner la lupa sobre este cuerpo. Entonces vamos a dibujar un poquito ese cuerpo. Supongamos que tengo la superficie de ese cuerpo. ¿Sí? Tengo ahí la superficie de ese cuerpo. Puse la lupa acá, a ver, para que se entienda un poquito lo que estoy haciendo. Puse una especie de lupa acá. ¿Sí? Y esa lupa es la que estoy dibujando acá. ¿Sí? Vamos a tratar de entender un poquito la situación que quiero explicar. ¿Por qué? Porque uno termina pensando que solamente hay corriente negativa. Y no, vamos a tratar de explicar ahora bien cuál es la situación de corriente cuando se da corriente en un cuerpo. Dijimos, el cuerpo tiene, por lo tanto, por cada unidad de superficie, por cada pedacito de superficie, tiene una determinada cantidad de densidad de carga eléctrica positiva, que son los átomos que están de alguna manera todos rígidamente ahí apretujados sin poder moverse, ¿sí? Que forman a esa superficie. Y podríamos decir que antes de que yo aplique esos estados de carga eléctrica negativo en sus extremos, estos átomos tienen, o estos pedazos de superficie, tienen cada uno su electrón que de alguna manera lo equilibra y lo compensa. Cuando aparece acá, vamos a ponerlo más lejos, cuando aparece acá, perdón, cuando aparece por este lado, el estado de carga eléctrica negativo y por el otro el positivo,
dijimos se iba a generar una situación en la cual todos estos electrones iban a empezar a fluir del lugar más negativo hacia el lugar más positivo por una fuerza que los va a empujar para allá. Por lo tanto, este electrón que está acá se va a mover de acá hacia allá. Ahora, antes de que este, como sabemos o pensamos o nos damos cuenta va a ser natural, se mueva hacia acá y ocupe el lugar que antes ocupaba este, lo que quiero que se vea es que en este lugar específico, durante un muy breve instante, ¿sí?, de tiempo que no nos vamos a poner a pensar cuánto es, durante un muy breve instante en esta zona hay falta de carga eléctrica negativa. Por lo tanto, en esta zona del material, en ese instante, lo que predomina es un estado de carga eléctrica positivo. Ahora, un instante después, ¿qué es lo que va a pasar? Esta misma fuerza sigue moviendo electrones, por lo tanto, este electrón que está acá va a pasar para acá, cubriendo el lugar que estaba antes este y haciendo que ahora haya un faltante de carga eléctrica negativa en este lugar del material. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ahora mi estado de carga positivo que estaba antes al lado, ¿sí?, se trasladó. ¿Cómo se trasladó? Y se trasladó al revés que el estado de carga negativo. O sea, el estado de carga positivo pasó de acá a acá. ¿Qué es ese traslado de estado de carga positivo? ¿Es un movimiento de protones de acá hacia acá? No, sino que es un traslado de estado de carga. O sea, hay como un movimiento de energía, por decirlo de alguna forma, porque al fin y al cabo un estado de carga significa que hay una diferencia eléctrica que tiene la capacidad de generar fuerzas, por lo tanto es un estado energético. Hay un estado energético positivo que pasó de acá a acá, sin traslado de materia, sin mover materia. Por lo tanto, en la misma medida que vemos que en esta dirección, como bien dijimos hace un ratito, en esta dirección se genera hacia allá una intensidad de carga negativa, vemos que de la misma manera se genera en el mismo momento, pero en sentido contrario, o sea, hacia allá, sobre el mismo material, una intensidad de carga positiva. ¿Cómo son esas dos intensidades de carga? Y si me pongo a pensar y analizo un poco la situación, vamos a ver que la intensidad de carga, o sea, la cantidad de carga negativa que se mueve para un lado, en valor absoluto, porque esta es negativa, es igual, en valor absoluto, a la intensidad de carga positiva que se mueve para el otro. O sea, si se mueve para acá 3 coulomb por segundo, o sea 3 amperes de electrones, o sea menos 3 amperes, se va a estar moviendo para allá una intensidad de más 3 amperes, 3 coulomb positivos de carga en aquel sentido. Porque de la misma manera que estábamos analizando, por cada coulomb que viene para este lado de electrones, hay un coulomb de falta de electrones que se mueve para el otro. Por eso vamos a ir ordenando un poco ciertas ideas. Yo sé que muchas veces se habla del sentido convencional de la corriente eléctrica y después les han hablado alguna vez de la corriente eléctrica que en realidad es corriente de electrones. Bueno, vamos a tratar de ordenar un poco las ideas. Cuando hay corriente eléctrica, hay un movimiento de masa. Ese movimiento de masa es movimiento de pequeñas partículas subatómicas cuya energía es negativa. ¿Está bien? O sea, lo que se mueve en cuanto a materia tiene carga eléctrica negativa. Pero cuando yo me pongo a mirar carga eléctrica en sí,
el movimiento de estado eléctrico a través de un material, cuando hay movimiento de estado eléctrico hay movimiento de estado de ambos estados eléctricos. Hay movimiento de un estado eléctrico negativo en un sentido y en el sentido contrario un estado positivo moviéndose para el otro de la misma magnitud. O sea, si yo tengo 3 Coulomb negativos que se mueven para acá, al mismo tiempo tengo 3 Coulomb positivos que se mueven para allá. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad se llama habitualmente sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica, vamos a tratar de ampliar un poquito el concepto, suele ser el sentido de movimiento del estado de carga positivo. ¿Sí? Y sabemos que en el otro sentido hay un movimiento de estado de carga negativo que es transportado por los electrones. ¿Está bien? Entonces, resumiendo en cuanto a intensidad de corriente eléctrica, hay corriente eléctrica positiva y negativa. Siempre. Están las dos juntas y valen lo mismo en un mismo cuerpo, cuando es que existe intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Valen lo mismo en magnitud, ¿sí? Pero una es positiva y la otra es negativa. Cuando yo entonces agarre y diga, bueno, no sé, sobre este cuerpo hay una intensidad de corriente hacia allá igual a 2 amperes, ¿sí? Equivale a decir que entonces sobre este cuerpo, en aquel otro sentido, hay una intensidad de corriente igual a menos 2 amperes. Este signo de adelante, ¿sí? Que acá no se escribe porque es positivo, pero que ahí tengo un más, ¿sí? Este signo de adelante, este signo, me está hablando a mí, ¿sí? De qué tipo de carga eléctrica es la que se está desplazando en ese sentido sobre ese cuerpo, sobre ese material. ¿Está? Espero que se esté entendiendo un poco el concepto.